Ya están abiertas las inscripciones para el programa de Inmersión Colombia 2025 de La Silla Vacía. Es una oportunidad única para aprender en 10 sesiones los temas clave del país, de la mano de quienes toman las decisiones, directores de entidades públicas, congresistas y empresarios. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón política que le ponen los candidatos y otros políticos a los murales de Las Cuchas tenían la razón. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es jueves 23 de enero. Le digo al señor Federico Gutiérrez que con esto no hirió un pueblo y me hirió a mí, pero nuestra memoria siempre va a ser la sombra de todos los que nos quieren quitar nuestra dignidad. El señor Federico... La conversación pública sobre la escombrera ahora está en las paredes. Seguro ya vio los murales de Las Cuchas tenían la razón en relación con las madres de desaparecidos que durante 2 décadas llevan pidiendo que se busque en esa montaña los cuerpos de sus hijas, sus hijos y familiares. Muchas de ellas fueron víctimas de la Operación Orión del Ejército y paramilitares en 2002. Y bueno, los grafitis pintados se han quitado y puesto. Y quitado otra vez. Los que los quitan son señalados de negacionistas de la derecha y los que los vuelven a poner son señalados bajito de petristas aliados al gobierno y hasta de guerrilleros. ¿Y esto por qué importa? Bueno, porque más allá de si una pared se puede o no pintar o quién la pinta, la memoria vuelve al terreno de la disputa política. Hoy hablamos de por qué importa la memoria del conflicto armado a la hora de una campaña electoral. Jennifer Giraldo, activista de Medellín, y Juan Diego Mejía, del Movice y de Mujeres Caminando por la Verdad, nos contaron cómo fue que se creó la pintada del primer mural en esa ciudad. Arranca básicamente porque un concejal uribista, llamado Andrés El Guri Gutiérrez, borró un mural anterior sobre el asesinato de líderes sociales llamado Nos están matando. Ahí se empieza a hablar entonces de la idea de pintar un mural alrededor de los hallazgos de la JEP en la escombrera, porque pues si bien se estaba hablando del tema, la ciudad como tal sentíamos que no estaba moviéndose alrededor de eso que pues es tan relevante y tan importante. Y surge el diseño de doña Margarita Restrepo y pues también los artistas dicen mucho, no hay víctimas sin victimarios, y pues era necesario nombrar a quien dio la orden y quien ha salido a decir que dio la orden, que en este caso es el expresidente Álvaro Uribe. Y lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Yo di la orden. El primer mural que se pintó por la Terminal del Norte, en el deprimido de la Terminal del Norte, es Margarita Restrepo, que lleva 22 años buscando a su hija Carol Vanessa. Fue muy lindo, yo estuve allá pues con Margarita y otras compañeras, el día que lo pintaron ese domingo, y es muy lindo ver porque este mensaje de Las Cuchas tienen razón, es como la respuesta que la gente nos está dando frente a nuestra acción de tantos años. Hacernos pues como este homenaje fue súper bello porque pues buscar a un desaparecido, pues como el inicio de la búsqueda es un acto muy solitario, que en el caso de mi hermano pues le tocó a mi mamá y a mi papá, entonces es ir a ellos como padres, a la fiscalía, solos. Y entonces con el mural de Las Cuchas tienen razón fue eso, como que decir, parce, no son solamente ustedes como colectividad, sino que nosotros como ciudadanos también estamos ahí respaldando estos relatos que ustedes tienen. Entonces un poco yo tomé ese mensaje desde ese punto, de esa respuesta pues del pueblo hacia nosotros. Esperábamos que fuera como esa ciudadanía que va a reaccionar ante el mensaje, pero no pensábamos que directamente iba a ser con recursos de la alcaldía de Medellín. Creo que esto movió muchas fibras y muchas emociones porque pues hubo mucho apoyo para volverlo a pintar. Ahora hablamos con Max Gil, profesor de la Universidad de Antioquia y director del Instituto de Estudios Políticos de esa universidad. Gracias por pasar por acá.
No, a ti muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Tú escribiste una columna en El Espectador a propósito de este tema de la memoria en el conflicto y hablabas ahí de que las autoridades, el Estado no podían ni suplantar a las víctimas ni justificar lo que les pasó. Y me parece pertinente para esta charla porque justo todo arranca por la borrada del primer graffiti en Medellín. ¿A quién le incomoda que existe ese recuerdo de lo que pasó en Orión, en la Comuna 13 y en La Escombrera? Yo creo que ahí, Tatiana, se presentaron molestias por parte de un sector político que es el Centro Democrático y el uribismo. Esto tenía un antecedente y es que un concejal del Centro Democrático que se conoce aquí como Andrés Rodríguez, el Guri, había liderado también borrar un mural que se había hecho en un sector de la ciudad que decía "Nos están matando", que era un mural que se realizó en el marco del estallido social, pero una cosa muy distinta es que el alcalde de la ciudad, que es un mandatario electo, se tome la atribución de hacer este tipo de procedimientos. Yo creo que le molesta al uribismo porque le señala de crímenes y de actuar de manera conjunta con paramilitares. Creo que el hecho del borramiento del mural tuvo un efecto boomerang, porque no solamente el mural lo han vuelto a pintar, sino que se pintó en diferentes lugares de la ciudad, salieron afiches, salieron pegatinas, calcomanías, piezas gráficas, se ha pintado en diferentes ciudades del país, se pintó en Madrid, se pintó en Washington, se pintó en Nueva York, con lo cual es, digamos, el efecto totalmente contrario. Intentaron borrar un mural y lo convirtieron en un símbolo de la resistencia de un sector de las víctimas. De acuerdo. Y claro, se comienza a resignificar justamente el arte del mural. En redes, que es un pésimo lugar para estar este año, la conversación ahora sobre los murales es: los que los quitan son de derecha y los que los ponen son de izquierda. ¿Lees que este tipo de relatos y simplificarlos de esa forma va a tener efectos con lo que pase en la campaña de 2026 y sobre todo en este tema de memoria, como lo expresan los murales? Me llama mucho la atención que haya gente que diga necesitamos otra Operación Orión, pero para todo Colombia. Me llamaba mucho la atención que hubo gente que dijo esas son unas viejas locas, ojalá las hubieran matado también a ellas. Y creo que esto entra en una discusión también política electoral, lamentablemente, ¿cierto? Porque esta es una sociedad que a nivel nacional está en una disputa muy grande, pero también que en el caso de Medellín, pues lo que fue la última campaña electoral y las disputas entre el anterior alcalde Quintero y el actual alcalde Federico se extienden y se buscan llevar a esto, de tal manera que una parte de quienes se oponen al mural señalan que esto es petrismo, que esto es una campaña nacional preparatoria de las elecciones del 2026. Yo creo que hay que levantar siempre la defensa de la memoria de las víctimas. No son memorias apolíticas, la memoria siempre es política, pero creo que hay que prevenir el uso electoral. No va a ser fácil, y no va a ser fácil porque temas como la paz total, temas como la discusión inclusive sobre la JEP. Entonces creo que es un terreno realmente en el cual corremos el riesgo de que las memorias de las víctimas terminen instrumentalizadas para fines electorales de muy variados sectores políticos. Pero mira que en Popayán o en Barranquilla también hay murales de las cuchas y el ruido es mucho menor o no hay ruido. La pelea política está en Cali, en Medellín, en Bogotá. ¿Es un tema de pelea por la memoria o están usando la memoria para una pelea política? Hay las dos cosas, yo creo, Tatiana. Creo que por un lado hay un componente de disputas de memorias en la sociedad, ¿cierto? O sea, hay memorias muy diversas y muy disímiles, algunas de ellas contradictorias, porque yo creo que es importante señalar que no hay un sujeto único, colectivo, que se llame las víctimas. Víctimas son muchas, son diversas, tan diversas como la sociedad. Entonces creo que en ese sentido hay que defender es que en la sociedad todos esos relatos tengan la posibilidad de expresarse en público con garantía. El Estado no puede decir estas víctimas sí, estas víctimas no, estas víctimas dicen mentiras, aquellas víctimas son las auténticas. El Estado tiene que propiciar las condiciones para que todas esas memorias se expresen, y por el otro lado hay un intento de llevar también la discusión sobre la transición en la cual venimos pues en los últimos años al campo electoral. Ahí pues yo creo que realmente el riesgo de que las memorias terminen siendo instrumentalizadas es muy alto. Max, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo.
Y arranque el día con estas movidas. 31 órdenes de captura fueron reactivadas contra la cúpula del ELN, entre esos contra Antonio García, que es el principal cabecilla que está en Venezuela. Se reactiva la reforma laboral que va para penúltimo debate en el Senado. Mañana habrá una audiencia pública en Valledupar. Y vean lasillavacía.com el top 5 de las estrategias que están utilizando los políticos para mentir con datos estadísticos. Toda la movida de poder estará en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá, como siempre, como en estas últimas 700 mañanas, va a estar servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos e hizo las entrevistas a Jennifer y a Juan Diego. Juana Rubio Tovar es la practicante editorial y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.